En comunicación con la subsecretaria Ludmila Boloj, encargada del área de Comercio y Defensa de la Competencia. Ludmila, muy buenos días para Medios y Estrategias. Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buen día, David. Gracias a ustedes y por supuesto buen día a toda la audiencia. Bueno, quería saber cómo están trabajando con esta herramienta que han puesto en marcha de lo que son las audiencias de conciliación para los reclamos por algún tipo de defensa del consumidor. ¿Cómo se está trabajando con esto? Bueno, mira, la verdad que el contexto de pandemia básicamente lo que ha hecho es acelerar los tiempos y las definiciones del plan de políticas de consumo que la subsecretaría ha presentado al inicio de gestión y que por supuesto en materia de estas políticas también están enmarcadas en lo que es el plan de gobierno y de gestión por parte del gobernador. En ese sentido, la pandemia ha expuesto la necesidad de poder generar nuevas instancias o alternativas para la resolución inmediata de los conflictos a la hora de que un consumidor o una consumidora esté vulnerado en sus derechos, que por lo general es cuando ya adquirió bienes o servicios, y es cuando acude a la defensa del consumidor. Y en ese sentido es importante, sobre todo, vos fijate en marzo o abril, que fueron los meses donde existió el confinamiento obligatorio, o sea, debemos estar encerrados, pero la metodología de consumo se modificó drásticamente, efectuó una necesidad de que adquiramos bienes y servicios de manera virtual y por supuesto esto como consecuencia lógica lo que ha traído, que ha tenido que ver con incumplimientos en entregas, con qué hacemos si los productos o los servicios llegan en forma defectuosa, si no son los queridos. Entonces, ante esa realidad y el cierre de los organismos, por supuesto que hemos dado un giro drástico. Primero, lo que ha tenido que ver con la denuncia virtual, que es un canal que hoy está previsto y establecido y que tiene que ver con que un consumidor o una consumidora aquí en la provincia del Chaco no necesite acercarse a la oficina, a las oficinas centrales o en sus municipios, sino que directamente desde su casa pueda efectuar la denuncia. ¿Cómo lo hace Eso a eso, Ludmila? ¿Cómo hace esa denuncia virtual? Hoy por hoy lo que debe hacer el consumidor o la consumidora es iniciar a Tu Gobierno Digital, que es una plataforma que por la propia necesidad y la generación de los permisos y las diferentes instancias que ha tenido las etapas de lo que tuvo que ver con el contexto de COVID, la mayoría de los ciudadanos la utiliza en la provincia. Esto uno ingresa a Tu Gobierno Digital y va a encontrar una solapa específica de denuncias de defensa del consumidor. Si uno ingresa a esa plataforma, además va a encontrar distintos rubros, es decir, va a encontrar la posibilidad de decir, bueno, ¿qué voy a denunciar? Si es indumentaria, si es línea blanca, si son financieras, y en el caso de que no encuentre inclusive la denuncia que quiere efectuar el rubro, también está habilitado la forma genérica de otros. Esta es la posibilidad de que pueda hacerlas juntando la documentación, es una instancia muy simple, muy breve, que de hecho se la puede hacer desde el celular, con lo cual de esta manera primero lo que garantizamos es la posibilidad de que cualquiera desde su casa, siempre que tenga disponible el medio para hacerlo, pueda efectuar la denuncia. Pero además, esta instancia no iba a estar completa si nosotros no podíamos garantizar la posibilidad de que ante la posible respuesta por parte del proveedor denunciado o ante la posibilidad de que éste ofrezca una propuesta alternativa de solución al consumidor o a la consumidora, ¿qué hace la instancia tradicional? ¿Sí? Que es la instancia que está prevista en la normativa actual de defensa del consumidor. Que ambas partes deban reunirse en un lugar físico para poder celebrar esta instancia, y esto implica incluso los tiempos de traslado, de notificación en términos legales, para que esas instancias se celebren. Imagínate, David, una persona que vive en el interior de la provincia del Chaco, que ha tenido un problema con un producto o un servicio, tanto en contexto de pandemia o no, que tenga que dirigirse a una de las oficinas para poder ver si el proveedor le va a dar una respuesta a su reclamo. Claro, La verdad que es interminable, claro. en un contexto como este, la verdad que es inaudito que no podamos generarle o brindarle una herramienta alternativa. En ese sentido, lo que ha efectuado la subsecretaría es determinar y definir la generación de estas instancias virtuales. ¿Qué significa esto? Que el consumidor o la consumidora, de manera facultativa, es decir, si decide que quiere que la audiencia se celebre de manera virtual, lo va a manifestar a la defensa del consumidor, y una vez manifestado para el proveedor, es decir, para esta empresa, será obligatorio
que deba presentarse a este ámbito virtual de conciliación, que es lo que nosotros definimos. Esto, hoy por hoy, que se inició en septiembre, que nosotros ya tenemos celebradas las primeras audiencias virtuales exitosamente, y por supuesto que ha tenido una respuesta muy positiva por parte de los proveedores, que también se van ayornando y que van estableciendo y declarando un domicilio electrónico, porque tengamos en cuenta que una vez que el consumidor efectúa una denuncia, esa denuncia se debe correr traslado a la persona denunciada, y por supuesto que en términos legales y en términos de garantizar no solo el ejercicio de derecho de defensa que tiene cualquier persona, inclusive una persona jurídica, de poder efectuar su descargo. Esto tiene plazos en términos de la ley, en la ley nacional, en la ley provincial de nuestro procedimiento. Lo que hace básicamente estas instancias y estas medidas alternativas es poder acotar esos plazos, que eso la verdad que ha evidenciado el contexto de pandemia, la necesidad de dar mayores respuestas en tiempos donde la adquisición de bienes o servicios es mucho más rápida. Entonces, la realidad es que la solución debe estar acompañada también a la metodología de consumo que hoy por hoy tienen los y las consumidoras. Claro. Ahora, Ludmila, entonces, tanto estas audiencias de conciliación como la denuncia, que también se hace de manera virtual, tienen además un resguardo legal de la validez de esa conversación entre el que compró algo, el que se lo vendió, y ustedes como representantes del Estado e intermediando en esta situación. Sí, claro, por supuesto. La resolución establece no solamente la metodología, e incluso nosotros, la verdad, David, que estamos trabajando muy bien desde el mes de febrero, incluso antes del contexto de pandemia, hemos celebrado en conjunto con el ministro y el secretario de municipios distintos convenios, que la verdad es lo que ha permitido garantizar las políticas de comercio y consumo en todos estos meses en las diferentes localidades de la provincia del Chaco. Esta resolución no escapa a eso y justamente garantiza también que serán los municipios los receptores de esta generación de posibles audiencias, y que además, ante la posible necesidad de un consumidor o una consumidora que no cuente con medios, por ejemplo, para celebrar la audiencia en su casa, supongamos que no tiene datos, que no tiene internet, que no tiene acceso, el municipio además, con los que nosotros estamos trabajando para poder implementar, va a garantizar estos espacios. Fíjate la importancia y la necesidad de reconvertir las políticas y de ampliar la mirada en las políticas de consumo también en los territorios locales. Claro. Y eso la verdad que es algo que lo venimos trabajando muy bien con los diferentes municipios a raíz de estos convenios que hemos celebrado en el marco de la descentralización de políticas de consumo. Efectuada la audiencia. Sí, perdón. En función de estos tiempos y de lo que se viene, esto que llegó para quedarse, y ustedes están adecuando toda la normativa para que realmente se acorten los tiempos y se garantice lo que en definitiva se busca, la defensa en buenos términos de quien es un consumidor, ¿no? Totalmente, totalmente, entendiendo además que nuestra provincia es muy extensa, es muy diversa en cuanto a territorio, y que nosotros debemos entender y comprender y garantizar el acceso como consumidores a consumidoras a todos los medios necesarios para que, en el caso de que sean vulnerados los derechos, se puedan acudir a estas instancias. Por supuesto que, de acuerdo a lo que vos decís, claramente está garantizada la legalidad del procedimiento, la legitimidad del procedimiento, y que por supuesto una vez celebrado, eso desde el punto de vista virtual también se homologará y se llevará adelante de la misma manera que establece actualmente en la normativa para el procedimiento físico. La realidad es que nosotros simplemente lo que estamos haciendo es abordar la realidad, buscar las alternativas para poder garantizar la equidad en las políticas de consumo, porque tenemos que entender que justamente ante la necesidad, la diversidad de nuestro territorio, la verdad que nosotros celebramos el reconocimiento por parte de la Nación de los consumidores hipervulnerables, donde están incluidos los pueblos originarios. Nosotros no podemos desconocer cómo es nuestro territorio, y en ese sentido debemos garantizar y estar a la altura de las circunstancias del nuevo tiempo. Pero además, David, hay algo que está en puerta y que es una voz ya cantante y sonante, que tiene que ver con la modificación extrema y sustancial de nuestra Ley de Defensa del Consumidor,
que es una ley de los años 90, que ha sido muy visionaria en su momento, pero que por supuesto hoy requiere la actualización y la modificación y el reconocimiento de determinadas situaciones que a la fecha no las han tenido. Nosotros como autoridad de aplicación lo que vamos haciendo es ir adecuando estas cuestiones, pero también entendiendo que esa va a ser una discusión clave y que la realidad es que el reconocimiento, incluso a nivel mundial, de los y las consumidoras y el ejercicio de lo que tiene que ver en este sentido con la participación ciudadana y el reconocimiento es cada vez mayor. Estamos en un mundo totalmente globalizado donde hoy por hoy podemos adquirir un bien, un servicio que está produciéndose, fabricándose aquí o en otro punto del planeta, y tenemos la necesidad de que la política de consumo y que de la legislación y los organismos acompañen estos procesos de cambio. Esto se ha evidenciado con la pandemia de manera significativa y extrema, con lo cual seguiremos trabajando para poder garantizar en la provincia del Chaco, como autoridad de aplicación, que los reclamos sean canalizados debidamente y de acuerdo a los tiempos que corren. Perfecto. Ludmila, muchas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias. Gracias a vos, David, que tengas buen día.